Capítulo 1. El olor del principio. El mar me arrancó del sueño. Su oleaje, constante desde que tengo memoria, golpeaba contra las rocas como un tambor antiguo. Ese pulso marcaba mi vida entera en Calella de Portell, mis 24 años, y cada mañana me guiaba hasta el racó de la Paula. En la radio de la cocina sonaba una canción nueva, La chica de ayer. No necesitaba despertador, el Mediterráneo era mi reloj. Su brisa, húmeda y salada, me recordaba que el mundo seguía en movimiento, aunque yo me repitiera que estaba justo donde debía estar. Me vestí en la penumbra, pantalones de lino gastados, camiseta de algodón impregnada de harina y un pañuelo azul en el pelo, herencia de mi abuela Paula. Antes de bajar las escaleras abrí mi cuaderno negro. Esbocé a lápiz una ola en movimiento, rápida, temblorosa, como si quisiera escapar de la página, y pensé: el mar despierta antes que yo. Abrir la puerta de la panadería era como entrar en otro tiempo. El aire se espesaba con levadura, madera y azúcar. El horno de leña, construido por mi abuelo, aguardaba como un viejo guardián. Cada hogaza llevaba su huella. La masa respira, Laura, como el mar, me había dicho de niña. Ese recuerdo me acompañaba siempre. La amasadora reposaba como un animal dormido. En el armario de levado aguardaban las masas que mi padre había preparado antes del amanecer, cubiertas con paños húmedos. Él era quien encendía el horno y daba forma a la primera hornada, mientras el pueblo todavía dormía. A mí me tocaba continuar el ritual, comprobar la fermentación, cortar los panes con la cuchilla, enharinar las bandejas y vigilar el horno. Al levantar un paño y rozar la superficie esponjosa de la masa, sentí un cosquilleo en los dedos. No la había creado yo, pero al manejarla, me parecía que respiraba conmigo, como si me confiara el último tramo de su viaje. Cada hogaza, al entrar en el horno de leña, exhalaba un suspiro húmedo. El crujido de la corteza al empezar a dorarse era una música que conocía de memoria. En esos instantes entendía lo que mi abuelo repetía: el pan no es trabajo, es conversación. Y yo, más que hablar, escuchaba. El pueblo despertaba despacio. Los primeros eran los pescadores, botas húmedas y voces roncas. «Bon día, Laura», saludó Pere. «Algo para engañar el hambre, que hoy el mar se rió de nosotros». «Pan de payés, recién salido», respondí, envolviendo la hogaza en papel crujiente. Luego aparecían algunas madres saliendo del turno de noche en la fábrica de corcho. Llegaban con la cara cansada y el olor a serrín pegado a la ropa, pero con una chispa de ternura en los ojos. «2 ensaimadas, Laura», pidió una, dejando unas monedas sobre el mostrador, «para que los críos desayunen antes de ir a la escuela». Su falda vaquera ondeaba con el aire fresco de la mañana, contraste con el cansancio de las manos que habían trabajado toda la noche. La señora Russer apareció, como cada día, con una toquilla oscura sobre los hombros, aunque el calor ya apretaba. Nadie recordaba haberla visto sin ella. Decía que el aire de la mañana se le metía en los huesos, pero yo sospechaba que la llevaba como un escudo. «Bon día, corteza dura para mi Pep, ya sabes», murmuró. Le di su hogaza y al salir dejó tras de sí un silencio expectante, como si hubiera anunciado tormenta sin querer. Conocía a Calella por sus pedidos: pan sin sal, especial, para el abuelo Porta, el médico se lo había prohibido, ensaimadas para la viuda Soler y sus gatos, cruasanes pequeños para Mart, premio por aguantar al dentista. Cada encargo era un hilo, y yo, tras el mostrador, la tejedora del pueblo. Mark irrumpió sonriendo, los huecos de sus dientes brillando. «Laura, ayer no lloré». «Un mini croissant, como un pirata valiente», dije, dándole el dulce. «En el pueblo no tenemos médico fijo desde la muerte del doctor Brunel hace un par de años. El alcalde, aún, está intentando convencer a alguno de los que pasan una temporada aquí que se quede para siempre, pero al ser un pueblo tan pequeño no les convence, prefieren la gran ciudad. Y las visitas de los especialistas se convierten en acontecimiento, porque vienen muy pocas veces al mes». Mark volvió con la boca dolorida pero con el valor bien ganado. Ella me miró agradecida. «Eres un sol, como tu abuela». El horno ardía, pero esas palabras calentaron más.
El legado de El Racó de la Paula pesaba como bandeja recién sacada, difícil de sostener pero irrenunciable. Lluís, el cartero, dejó la correspondencia y hojeó el periódico. La tinta olía a noticias inquietas. Mira esto, Laura, Huelva en Madrid, protestas en el País Vasco, políticos que se tiran piedras como críos. Y dicen que los militares andan nerviosos, que el país no va derecho. Se rió con un bufido amargo. Va, a mí lo que me importa es que llegue la paga extra. Pero dicen que viene un médico nuevo de la capital, recién titulado, en prácticas para el verano. Dicen que no aguantará, que los de ciudad se ahogan en el silencio. Un escalofrío me recorrió. En mi cuaderno escribí una palabra, forastero. La taché con rabia y dibujé una ola rompiendo contra una roca. Más tarde llegó la viuda Soler, ojos brillantes de nostalgia al pedir su ensaimada. Este olor, me recuerda a Tony. Tu abuelo hacía magia aquí. El pan guarda recuerdos, señora, respondí, y vi cómo se le humedecían los párpados. Esa tarde, al cerrar la panadería subí al acantilado, mi refugio. El sendero de polvo y pinos conducía a un horizonte azul cobalto. Allí abrí el cuaderno, dibujé la silueta del pueblo bajo el mar cambiante y escribí: ¿qué hace un corazón cuando late siempre al mismo ritmo? ¿Es vida o encierro? A un lado garabateé una barca diminuta contra la inmensidad. El recuerdo de mi abuelo me acompañó. Allá afuera hay otros mundos, pero este es el que sabe tu nombre. Y yo siempre había obedecido ese murmullo. Quédate. Un motor rugió demasiado fuerte para aquellas horas. El SEAT 131 rojo se detuvo como si quisiera descansar un poco de su viaje, al lado de la carretera serpenteante que seguía el trazado de la costa. Un hombre bajó despacio. Llevaba vaqueros oscuros, gastados en las rodillas, y una camisa clara con el cuello ancho. Alguna arruga delataba las horas de carretera, pero aún conservaba ese aire de ciudad, como si la plancha hubiera dejado un eco en la tela. Las Ray-Ban reflejaron el mar en un destello imposible de sostener. No parecía un turista ni un vecino. Traía en la mirada un cansancio viejo, impropio de su juventud. Su gesto era severo, pero más que orgullo había en él un desajuste. Un hombre que todavía olía a asfalto intentando respirar sal. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo saludos, solo un instante suspendido, como una ola conteniendo el aliento antes de romper. Sentí que él me evaluaba igual que yo lo hacía. Dos desconocidos midiéndose en silencio, como si supieran que algo de sí mismos quedaría marcado en ese primer vistazo. Su gesto parecía severo, pero en sus ojos vi algo distinto, una fatiga antigua, como si buscara en este pueblo pequeño un respiro que todavía no encontraba. Y bajo el fastidio, vislumbré curiosidad. Una chispa buscando algo que Calella, quizá, aún no le ofrecía. Rompió el contacto visual, subió al coche y arrancó. El rugido del motor se desvaneció en el aire, que ahora olía a humo y sal. Cerré el cuaderno, el corazón latiendo rápido, como si hubiera corrido sin moverme de la roca. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El mar rugía igual que siempre, las gaviotas seguían sus círculos en el cielo, y sin embargo, algo había cambiado. Escribí sin pensar. El viento trae un nombre que aún no sé pronunciar, pero que ya pesa en mis páginas. La palabra forastero resonó esta vez fuerte y clara. Alguien había irrumpido en mi mundo, y el horizonte, mi inmutable refugio, de repente, ya no parecía tan lejano.